Entonces, si nosotros vamos viendo, ¿no? Acá estamos trabajando nuevamente con la identificación de receptores alfa, tanto alfa uno como alfa 2, ¿no? ¿Ah? Y por supuesto también de pues, beta uno y beta 2. Y la idea es más arriba, Rubén, yo creo que nos falta todavía tener el estómago, el tracto gastrointestinal. No eh, logro escucharle, doctor. ¿Puede repetir lo que dijo? la lámina está solamente enfocándonos desde la parte de vísceras abdominales. No sé si hay uno que esté más arriba. O sea, exacto, a ver, ya ahí, pero igual sigue corta, ¿no es esta lámina entonces? Porque hay también receptores, recuerden, en la pupila, etcétera, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Es esa que está ahorita? A ver, veamos. Ya, ahí sí, ya. Entonces le decía, mire, ¿por qué? Porque definitivamente, una vez más, reiteramos la afirmación que hicimos de que el sistema nervioso autonómico rige las funciones inconscientes y dentro de eso tenemos el simpático y parasimpático. El simpático es adrenérgico por la predominancia de la adrenalina como el neurotransmisor que por mucho pues maneja todo el proceso de neurotransmisión simpática. Y lógicamente aquí lo que estamos observando es que la forma de los fármacos, cómo pueden modular alteraciones que se producen en esto, en unos casos pues siendo agonistas, es decir, facilitando la neurotransmisión y en otros siendo antagonistas o bloqueando, ¿no es cierto? Ahorita estamos en el caso de los que bloquean, ese es el asunto. Pero igual, o sea, tenemos que estar muy claros, miren, dónde tenemos alfa uno, alfa uno, beta 2, bueno, ahí no sé, le ponen como alfa y beta 2 y alfa uno. A ver, esto es siempre necesario porque a la luz de este proceso de identificación y reconocimiento vamos entendiendo la parte teórica. Entonces, aquí estamos hablando ya de bloqueadores alfa. Digámosle así y veamos cómo va la situación. A ver, veamos. La persona que estaba dando lectura, siga, por favor. Ya. Este grupo abarca fármacos de estructura química muy heterogénea, lo que les resta especificidad y hace que también puedan unirse a receptores no relacionados con el sistema adrenérgico. Además, pueden unirse a los receptores alfa 2 presinápticos y son capaces de estimular la liberación de noradrenalina por las fibras postsinápticas y por lo tanto poseen efecto taquicardizante. Normalmente se supone que siendo bloqueadores no deberían tener una acción liberadora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente pues lo que se intenta de alguna manera es bloquear la liberación o bloquear en este caso la acción de los fármacos adrenérgicos. Pero aquí habla pues de un grupo que finalmente no necesariamente se encasilla en esos términos estrictos de la necesidad que tendríamos al analizar este grupo de fármacos, sino más bien puede actuar no en los receptores directamente postsinápticos, sino también en los presinápticos, y más bien ahí lo que está facilitando es la liberación más que bloqueo. Sigamos. Clasificación. En el siguiente cuadro se presenta la clasificación química de los bloqueadores alfa y un resumen de su mecanismo de acción y selectividad. Familia, tipo de bloqueo y selectividad. La familia aloalquilaminas, tenemos a la fenocibenzamin NEM. El tipo de bloqueo es un bloqueo irreversible y tiene mayor selectividad a los receptores alfa 1 que a los alfa 2. Tenemos a la familia imidazolinas, a la ¿qué se? Pentolamina. Sí, la fentolamina y la tolazolina, que tienen un bloqueo reversible. La fentolamina tiene selectividad igual con el alfa 1 y los receptores alfa 2, mientras que la tolazolina tiene una selectividad menor al alfa 1 que la alfa 2. Tenemos la familia piperacil quinazolinas, en el que encontramos el fármaco
prazosine y terazocin. Ambos son reversibles y tienen selectividad a los receptores alfa 1. Tenemos en la familia de los derivados indólicos al fármaco ohimpina, que tiene un bloqueo reversible y una selectividad a los receptores alfa 2. ¿Cómo se llamaba el fármaco de derivados indólicos? Yohimbina. Ah, entonces, como ven, definitivamente, pues, lo primero que se nos advierte en la clasificación es que no son necesariamente esta familia de fármacos muy emparentados desde el punto de vista químico. Más bien, hay alguna diferencia. Pero claro, los fármacos que están reunidos ahí, ya sea en grupo de 2, los otros solamente hay uno, son muy claramente, digamos, identificados con la acción bloqueadora de la neurotransmisión adrenérgica y particularmente lo hacen tanto en alfa 1 o en alfa 2, dependiendo, pues son los mucho más específicos. Entonces, veamos qué es lo que continuemos la lectura con la siguiente persona que le designe, por favor. Ya. Bloqueadores alfa. Dentro de los otros bloqueadores alfa se encuentran la indoramina, urapidilo, la betalol, que también bloquea los receptores beta. Neurolépticos como la clorpromacina, haloperidol, fenotiazina, butirofenona. Derivados del cornezuelo de centeno como la ergotamina, la ergonovina. Por su efecto bloqueador alfa, estos fármacos pueden provocar una caída de la presión arterial como efecto colateral. La ergotamina posee interés histórico, pues fue el primer bloqueador alfa utilizado para demostrar el llamado fenómeno de Dale o inversión del efecto de la adrenalina. Ergotamina más adrenalina igual fenómeno de Dale. Eso es importante que nosotros manejemos porque sí se explica este fenómeno de Dale, pero se lo explica a propósito de la adrenalina, ¿cierto? No sé si de pronto ya leyeron esa parte. ¿Nadie de ustedes leyó lo que es el fenómeno de Dale? De Dale. Creo que nadie leyó, ni siquiera se pasó una leída de lo que es el aspecto de la descripción de la adrenalina. Ahí está el fenómeno de Dale. Bueno, eso irá en el examen inclusive. Efectos del bloqueo alfa. Vamos, sigamos. Ya. Efectos del bloqueo alfa. Los efectos del bloqueo alfa dependen de la dosis del fármaco y de la actividad simpática previa. Es decir, cuando mayor sea esta, mayor será la intensidad del efecto bloqueador. Disculpe, doctor, ¿me puede recordar qué significaba CD para...? Cardiovasculares. Gracias. Efectos cardiovasculares. Los efectos del bloqueo alfa predominan en el aparato cardiovascular. El bloqueo alfa 1 inhibe la vasoconstricción inducida por las catecolaminas endógenas, ocasionando una vasodilatación a nivel de las arteriolas y venas. Esto resulta en una disminución de la resistencia vascular periférica y consecuente caída de la presión arterial. La disminución de la presión arterial desencadena una taquicardia de origen reflejo, con aumento del gasto cardíaco y retención hídrica. Si también se bloquea el receptor alfa 2, la taquicardia y, en general, todos los reflejos compensadores aumentan. Esto se debe a que la estimulación del receptor alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina. Por lo tanto, al bloquearlo, se facilita la liberación de noradrenalina que estimula los receptores beta 1 cardíacos, reforzando el efecto taquicardizante. Sigamos, leamos abajo todavía. Ya. Sigamos. La vasodilatación se traduce en un aumento del flujo sanguíneo al territorio muscular, piel, área esplácnica y mucosas. Esto último explica la congestión nasal que provocan estos fármacos. Sigamos.
Interacción con fármacos adrenérgicos. Suprimen la acción presora de los agonistas alfa-1. Inhiben parcialmente el efecto presor de la noradrenalina e invierten el efecto presor de la adrenalina. Efecto de Ahí, Dale. hasta ahí. A ver, ¿qué es lo que estamos observando al respecto de los vasos sanguíneos en la lámina sobre alfa-1? ¿Qué es lo que provocan de pronto, pues, la acción, o más bien dicho, la acción normal que tiene el simpático alfa-1, o más bien dicho, cuando actúan en los receptores alfa-1? ¿Cuál es la función? La vasoconstricción. Ya. Si estamos diciendo que en estos mismos alfa-1 estamos provocando vasoconstricción cuando hay una neurotransmisión normal, resulta de que en ocasiones esta neurotransmisión patológicamente se altera y se hace más intensa y más rápida. Y lo que queremos es contrarrestar. Entonces, si tenemos esta posibilidad, estamos tratando de buscar los bloqueadores adrenérgicos alfa-1. ¿Cuál ha sido la función de un bloqueador adrenérgico alfa-1? En este caso es la vasodilatación. Correcto, vasodilatación. Miren que no estamos hablando del vecino de al frente, ¿no es cierto? Que es el parasimpático, que generalmente es el que mantiene una especie de, ¿qué? De equilibrio, porque ni solo vasoconstricción puede ser la única posibilidad. Tiene que haber también algún nivel de vasodilatación para que los vasos sanguíneos se encuentren en término medio. En el equilibrio de la acción tanto del simpático como el parasimpático siempre será lo fisiológico. Pero ya cuando nosotros observamos que hay algo patológico, ahí sí, de pronto la utilización de los fármacos en esta forma de analizarlos es muy importante. ¿De acuerdo? Eso es ya. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? En todo caso, ustedes van a tener que hacer, como les decía, este cuadro resumen, pero bajo esta situación de explicación que les acabo de dar, bajo esta lógica. No sé si hay alguna situación o alguna pregunta, por favor, es necesario, porque en estos momentos es que a veces hay de pronto, chico, ¿hay alguna pregunta? Chico Michelle, No, no hay ninguna pregunta. en todo caso, como les digo, miren, Eh, a ver, inicialmente, cuando recién se dan las primeras lecturas, sí suele causar algo de confusión, por supuesto, pero para eso es las reuniones que nosotros intentamos desarrollar tipo taller, para ir explicando de manera un tanto más descriptiva y gráfica todos los contenidos. Sigamos, por favor, después vienen reacciones indiciables y veamos los usos clínicos, por favor. Ya. Sigo desde No, los RAMs no, o no. Vamos a los usos clínicos. Subámosle un poco, Rubén. Eso Rams, eso es Rams. A ver, aquí viene la a ver, no. El tema es aloalquilaminas. ¿A qué se refiere con esto? Recuerden cómo estaba la clasificación. Mostrémonos más arriba la clasificación, Rubén, por favor. Ahí está mire. Una vez que hace una explicación general, porque esto es lo que se está haciendo y lo que acabamos de incluir en el cuadro de análisis hace un momento es una explicación panorámica general de lo que serían los bloqueadores, tanto alfa como beta, ¿no es cierto?, de la función adrenérgica. Pero ya vamos a ver de manera ya muy concreta los fármacos que están siendo utilizados con este objetivo. Y el primero que está escrito en el cuadro, como ven, se llama aloalquilaminas y dentro de esta la fenoxibensamina. Regresemos entonces, vamos. Siga. ya. Aloalquilaminas, fenoxibensamina. Las aloalquilaminas son compuestos aromáticos que,
A diferencia del resto de bloqueadores alfa, se unen en forma covalente a los receptores alfa 1 y alfa 2, es decir, que no son selectivos, provocando un bloqueo no competitivo, irreversible e insuperable. Además, inhiben la recaptación neuronal y extraneuronal de catecolaminas, previniendo o revirtiendo los efectos de las catecolaminas endógenas o exógenas. Siga. Siga. Ya. La fenoxibenzamina provoca una disminución progresiva de la resistencia vascular periférica y un aumento del gasto cardíaco que se debe, en parte, a la estimulación simpática refleja. Existe taquicardia acentuada, pues el bloqueo alfa 2 aumenta la liberación de noradrenalina. El efecto taquicardizante se refuerza, pues el fármaco inhibe la recaptación de la noradrenalina. Aunque la fenoxibenzamina posee mayor selectividad por los receptores alfa 1, aún no está claro si eso sigue algún significado en el ser humano. Directo, vámonos a los usos clínicos de indicación. ¿En qué casos se utiliza? Indicación. Indicaciones y dosificación, me dijo, disculpe, doctor, no se lo escuchaba muy bien. Sí, perdón, es que estoy un poquito lejano porque me vienen accesos de tos. Ah, ya. Indicaciones y dosificación. La feocromocitoma. A ver, esa es la patología en que se puede utilizar. El feocromocitoma es un tumor que se suele localizar en las glándulas suprarrenales y a consecuencia de lo cual se produce una hipersecreción, pero sí exagerada de adrenalina. Y por supuesto, si es que estamos en ese plano, un aumento inusitado de la presión arterial de manera permanente y continua por la presencia de adrenalina permanente también. Entonces, ese es el caso en que se dice, en cambio, vamos a utilizar para contrarrestar esta acción patológica que este tumor de pronto provoca, es decir, hipertensión. Veamos qué dice sobre el feocromocitoma. Ya. En el feocromocitoma, la fenoxibenzamina se usa para controlar los episodios de hipertensión arterial y sudoración del paciente en preparación para el tratamiento quirúrgico, en pacientes en quienes está contraindicada la cirugía y en el manejo crónico de pacientes con feocromocitoma maligno. En los adultos se debe iniciar con 10 miligramos por día por vía oral, incrementando 10 miligramos cada día hasta obtener una respuesta adecuada. Dosis de mantenimiento de 20 a 40 miligramos por día por vía oral, dividido de 2 a 3 dosis. Ya, sigamos. En los niños se debe iniciar con 0,2 miligramos por kilogramo al día por vía oral. Suba la pantalla. Ya. Por vía oral, máximo 10 miligramos cada día. Se debe incrementar cada 4 días hasta alcanzar una respuesta adecuada. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Como vemos, en todo caso, pues la cuestión es muy clara. Ya, los procesos en los que se utilizan estos fármacos son muy concretos y en este caso muy particular el feocromocitoma. Es un tumor que se produce en las glándulas suprarrenales. Una de sus características, el inusitado aumento en la producción y de pronto la liberación de adrenalina. Consecuencia directa desde el punto de vista clínico, hipertensión arterial. ¿Para qué se dan estos fármacos bloqueadores adrenérgicos? Para bajar la presión arterial, para disminuir la presión arterial. ¿Cómo se baja la presión arterial? Disminuyendo la resistencia vascular periférica. ¿Cómo se disminuye la resistencia vascular periférica? Provocando una suerte de dilatación de la fibra muscular lisa de los vasos sanguíneos y aumentando obviamente el calibre de los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión hidrostática, ¿sí? Del torrente sanguíneo y por ende entonces la suma de todo esto es disminución de la presión arterial. Ese es
análisis fisiológico y fisiopatológico de este asunto con respecto a estos medicamentos. Vayamos a las siguientes. Sigamos, por favor, se nos va el tiempo. Ya, ahí viene esto. Otro. Sigamos. Dentro del cuadro clasificatorio viene este grupo. ¿Cuáles son? A ver. Las imidazolinas. Exacto. A ver, vamos la otra chica, la otra, o joven, no sé, no me recuerdo a quién le designé. Ya, imidazolinas, fentolamina y tolazolina, potentes antagonistas competitivos que bloquean los receptores alfa en forma relativamente transitoria, acción fugaz. La fentolamina posee afinidad similar por los receptores alfa 1 y alfa 2, en tanto que la tolazolina inhibe mayor afinidad por los alfa 1. Efectos farmacológicos. Estos fármacos bloquean los receptores alfa 1 y alfa 2, antagonizando los efectos de la adrenalina y noradrenalina circulantes, lo que produce vasodilatación y reducción de la... disculpe, ¿qué significaba RBP? Resistencia vascular periférica. Ya, reducción de la resistencia vascular periférica y de la poscarga, aumentando el rendimiento cardíaco, que va a producir un efecto útil en casos del CC, disculpe. A ver, esto sería útil en caso de... Insuficiencia cardíaca crónica. Exacto. Y ahí está un poco confuso porque está muy pegado y parecería que dice DEL y no es así. Y es ICC. Ya, sigamos. La tolazolina produce vasodilatación por efecto directo sobre el músculo liso de los vasos periféricos y por efecto indirecto, en parte por descarga de histamina endógena. La tolazolina reduce la presión pulmonar arterial y la resistencia vascular. Sigamos. Además de estas sustancias, ejercen sus efectos sobre otros tres tipos de receptores. Sobre el receptor beta 1 va a producir un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, causando taquicardia que puede originar arritmias cardíacas, produciendo una actividad simpático-mimética. Sobre los receptores histaminérgicos H1 y H2, debido a que presentan un grupo imidazol, estimulando la secreción gástrica y provocando la vasodilatación periférica, que va a estar activado por el tipo histamina. Sobre los receptores muscarínicos colinérgicos, reforzando la acción sobre la secreción gástrica y produciendo efectos estimulantes sobre el TGI. Tracto gastrointestinal. Tracto gastrointestinal, que pueden producir cólicos abdominales. Estos efectos pueden ser antagonizados con atropina, que va a producir una actividad Parasimpático-mimética. Parasimpático-mimética. Ya. Entonces, Ah, como ven, fíjense que, a ver, regresemos un poquito. No necesariamente la actividad de los fármacos se ve, digamos, focalizada de manera estricta a lo que en el enunciado inicial se dice. Estas sustancias también, una cosa es lo que pueden producir en los vasos sanguíneos, está claro que es dilatación de la fibra muscular lisa de la pared del vaso sanguíneo y por ende, por supuesto, de pronto, el efecto como mecanismo de acción que produce. Acá estamos hablando más bien de la posibilidad de que pudiera actuar inclusive en la fibra muscular cardíaca, ¿cierto? Ya no es el músculo liso, sino el músculo cardíaco, ¿sí? Ya lo otro sobre receptores de que son totalmente ajenos a lo que estábamos tratando como los histaminérgicos o los receptores de la histamina, que también pueden tener acción, ¿sí? Y mucho más todavía sobre muscarínicos, los receptores muscarínicos que después se dicen a la otra orilla, que son los del parasimpático.
Veamos los usos clínicos. Bajemos por favor. Y indicaciones y dosificaciones. Sigamos. Ya, fentolamina. Feocromocitoma. Para en el diagnóstico de feocromocitoma y en plazos cortos, para controlar o prevenir la hipertensión arterial antes o durante la feocromocitomectomía. Adultos, diagnóstico 5 miligramos endovenosa, dosis única, controlando la presión arterial, donde va a dar un diagnóstico es positivo si hay hipotensión grave por la dosis de la prueba endovenosa. Preoperatorio, 5 miligramos por vía endovenosa, 1 o 2 horas antes de la cirugía. Durante la cirugía, para prevenir o controlar los síntomas por la excesiva liberación de adrenalina durante la manipulación del tumor. 5 miligramos en infusión endovenosa, 0,5 a 1 miligramo por minuto, regulando según la respuesta. Niños, diagnóstico No, en los 0,1. niños no. Vamos adelantando porque, como ven, la farmacología estudiada ya con todos estos detalles definitivamente debería ser un año completito. Un año completito. Porque si nosotros estamos recién ubicando lo que significa los escenarios donde actúan los fármacos, la clasificación de los fármacos, los mecanismos de acción de los fármacos y los usos clínicos, ya con eso es suficiente al inicio. Miren de cuánto medicamento te falta. Sigamos. Tolazolina, hipertensión pulmonar persistente del neonato, persistencia de la circulación fetal. Iniciar con 1 a 2 miligramos por kilogramo, endovenosa en 10 minutos, seguido por infusión endovenosa de 1 a 2 miligramos kilogramo por hora. Los efectos inician 30 minutos después de la dosis inicial. Auxiliar para observar los vasos periféricos distales durante la arteriografía. Contraindicaciones y precauciones 2. Sigamos directo a los usos clínicos. Es del siguiente grupo nada más. Sigamos con el siguiente grupo. Ratito, vamos a decir. Piperacil, quinazolinas. Se conoce como prozacin, terazocin, dexazocin y trimazocin. Efectos farmacológicos. Cardiovascular, en el sistema cardiovascular son antagonistas competitivos que bloquean los receptores alfa-1 en forma selectiva. En consecuencia, producen menos taquicardia que el resto de bloqueadores alfa. Pues al bloquear los receptores alfa-2, permiten que la noradrenalina liberada actúe sobre su autorreceptor e inhiba su propia liberación. Por bloqueo alfa-1, producen vasodilatación y disminuyen ¿Dónde está? la resistencia vascular periférica. Sí. Y el retorno venoso disminuye en poscarga, ocasionando mínimos efectos en el gasto cardíaco, flujo sanguíneo renal y filtración glomerular, lo que ofrece ciertas ventajas sobre los fármacos anteriormente señalados. Tracto genitourinario. Inhiben el tono del músculo liso, principalmente a nivel de próstata, cápsula prostática y cuello vesical, reduciendo la resistencia uretral y los síntomas urinarios relacionados a la hipertrofia prostática. Sigamos, nada de farmacopea. Trabajemos. Las indicaciones. Prozacin, hipertensión arterial. La acción antihipertensiva se inicia en 30 a 90 minutos. Alcanza su máximo en 2 a 3 horas y se prolonga de 7 a 10 horas tras una dosis simple. Siguiente. En adultos. Ciencia cardiovascular. Ya.
Ya, el Prozosocin también se usa para tratar la hipertensión arterial que se asocia con los casos de feocromocitoma. Y a ver, Insuficiencia cardíaca congestiva. ya, Prozosocin se junta con digoxina y diuréticos para tratar la... Insuficiencia es que cardíaca. no le escucho bien. Insuficiencia cardíaca congestiva. Para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. El efecto máximo se alcanza a los 60 minutos y se prolonga hasta por 6 horas. Toxicidad por alcaloides del ergot. Prazostin está indicado para tratar el vasoespasmo periférico causado por sobredosis de alcaloides del ergot. En adultos es 1 miligramo por vía oral cada 8 horas cada 8 horas. Cada 8 a 12 horas. Cada 8 a 12 horas. Fenómeno de Raynaud. En adultos, 1 miligramo vía oral cada 8 horas. Hipertrofia prostática benigna. Se usa Prazostin para tratar los síntomas urinarios asociados con la hipertrofia prostática benigna. Iniciar con 1 miligramo vía oral cada 12 horas, aumentando según la respuesta hasta 1 a 5 miligramos vía oral 2 veces al día. Siga. Prazostin, hipertensión arterial. El efecto antihipertensivo máximo se alcanza de 2 a 3 horas luego de una dosis simple. Iniciar con 1 miligramo día al acostarse ajustando según respuesta. Dosis usual de 1 a 5 miligramos día. Dosis máxima 20 miligramos por día. Hiperplasia prostática benigna. Iniciar con 1 miligramo vía oral al acostarse ajustando según la respuesta. Dosis usual de 5 miligramos día. Doxazocin, hipertensión arterial. La acción antihipertensiva se inicia de 1 a 2 horas, alcanza su máximo en 5 a 6 horas y se prolonga por 24 horas. Dosis, 1 miligramo vía oral al acostarse, ajustando según la respuesta. Hasta de 2 a 16 miligramos. Dosis máxima, 16 miligramos por día. Hiperplasia prostática benigna de 1 miligramo al acostarse, ajustando hasta 1 a 8 miligramos por día. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Veamos. Sigamos, avancemos. A ver, antes de eso, a ver, ya nos falta este grupo. Vamos. Vamos a otra persona. Muchas gracias por la colaboración. Veamos si alguien de los que ya se salieron de clase están, pues, ¿no? Ya hace rato que se salieron mucha gente. Estamos 35. A ver, Michelle Inga. ¿Escucha? Sí, doctor. Ya vamos. Sigamos. ¿Qué dice al respecto de esto? Ya. Ioimbina. Es un alcaloide natural antagonista competitivo selectivo de los receptores alfa-2 presinápticos. También es antagonista de la serotonina. Se encuentra en la corteza del árbol Paucistalia, Iovimbe y en la raíz de Rauvolfia. La ioimbina se administra por vía oral y biodisponibilidad del 57% y se distribuye extensamente. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Pues, móvele tú el cursor. Mm, eh, su TBM es de 36 minutos. Su tiempo TBM, de vida medio. que es tiempo de vida media, ¿no es cierto? Sí. Siendo metabolizado extensamente y eliminado por la vía renal al 1% en forma inalterada. Su mecanismo de acción en la impotencia no se ha dilucidado, pero se considera que ejerce su efecto al bloquear los receptores alfa-2, lo que aumenta la liberación de noradrenalina
con la consecuente activación de los núcleos noradrenérgicos cerebrales. Además, los efectos benéficos implicarán otros NTs como la dopamina, serotonina y receptores colinérgicos. La iombina actúa a nivel del sistema nervioso central, produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia cardíaca y de depresión del centro termorregulador, así como el vómito y el respiratorio. También tiene una acción antidiurética débil, posiblemente por estimular la liberación de, de, de la hormona antidiurética y aumenta la actividad motora produciendo temblores, que son acciones opuestas a la clonidina. Veamos, sigamos un poco más. Ya. No, Las sigamos nomás, sigamos nomás. indicaciones. No. Sígale recorriendo. Ya, usos terapéuticos, sigamos. No, eso ya es cuestión de revisión porque ya se están repitiendo. Ahorita ya viene el otro, los bloqueadores beta. Bueno, con respecto a los bloqueadores alfa, se ha hecho una revisión que por esta vez lo hemos intentado hacer topando básicamente el cuadro clasificatorio y todo lo que significa los mecanismos de acción y usos clínicos. Para el día miércoles, no, jueves que tenemos con ustedes, me van a hacer lo mismo, pero ya escrito como el trabajo que hicieron hace un momento y presentaron. El último trabajo me gustó bastante, está bastante, digamos, más completo, sobre todo lo que es bloqueadores beta, ¿sí? Y con eso terminaríamos prácticamente lo que significa la neurotransmisión adrenérgica y pasaríamos a la colinérgica. Revisaré este trabajo en la próxima, ya se nos acaba el tiempo. Así es que de momento ven, ya cuando nos ponemos a realizar un estudio pormenorizado, lo primero que se hizo fue una serie de videos para ubicarnos, pero ahorita ya estamos tratando de entrar directamente a la situación de descripción pormenorizada. Gracias, Rubén. Estamos terminando la clase, estamos 38, ya se han entrado unos 200 más. A ver, veamos. Ya, dejen más de compartir. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Que pasen bien, hasta pronto.